Les doy la bienvenida. Espero que este espacio nos permita fortalecer las competencias que cada uno de nosotros tiene frente a la creatividad y a la innovación. Como lo decía Amalia, la conferencia se llama Herramientas de Creatividad e Innovación para el Fortalecimiento Empresarial. El propósito de esta conferencia pues realmente es hacer énfasis en la importancia de la creatividad y cómo la creatividad se vuelve ese vehículo que nos permite la innovación en las organizaciones y a partir de ahí pues fortalecer las organizaciones. Entonces, rápidamente quiero invitar a las personas que estén en la sala a que nos compartan su definición o lo que tienen en sus cabezas, de lo que han escuchado, de lo que han leído, de qué es para ustedes creatividad, qué entienden por creatividad o cuál es su concepto, el que ustedes ya tienen sobre creatividad. Entonces, voluntariamente, quien desee activar su micrófono o quiera levantar la mano para darle la palabra, lo escuchamos. Sobre creatividad, a ver, cuando hablamos de creatividad, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿O con qué la relacionan? ¿Con qué palabras hacen esa relación? Profesor Nelson, buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches, Claudia, ¿cómo está? Y a los compañeros en la sala, pues, cuando uno mira el concepto de creatividad, tal vez, en mi caso particular, me lleva a conectarme directamente con los niños. Son tal vez las personas más creativas, de hecho lo son, y entonces tienen una y más y mil posibilidades para resolver cualquier problema que se les presente. La creatividad es como ese abanico de posibilidades que tiene uno a la mano para resolver alguna inquietud, algún problema que lo esté aquejando. Muchas gracias, profesor Nelson. ¿Alguien más que nos pueda compartir? Gerson, buenas noches, te escuchamos. ¿No? ¿Gerson? ¿Alguien más que quiera compartirnos su definición propia o su apropiación de creatividad? Están muy tímidos esta noche. Bueno, vamos a ver si al finalizar la conferencia ya están más sueltos. Para poder entender cómo la creatividad realmente puede aportarle valor a las organizaciones, pues necesitamos saber qué es o tener claridad de su concepto. En este sentido, pues nos vamos al concepto básico de creatividad, que es el que nos presenta la Real Academia Española. Y nos dice básicamente que es la facultad para crear o la capacidad de creación. Entonces, siempre asociamos la creatividad hacia una facultad o una capacidad para hacer algo. Aquí hay otra definición que también va relacionada con la capacidad que tiene el cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. Entonces, ya se está entendiendo para qué es esa capacidad, ¿no? Para llegar a conclusiones, para resolver problemas, pues que se espera que sea de una forma original, se relaciona con la efectividad, con la efectiva integración de ambos hemisferios cerebrales. Entonces, siempre que hablamos de creatividad, pues también va a aparecer, y lo vamos a explicar ahorita, de esta teoría del cerebro y cómo el cerebro nos ayuda a tener estas capacidades. Otra definición nos dice que es la aptitud para generar alternativas a partir de una información dada o poniendo énfasis en la variedad, cantidad o relevancia de los resultados. Entonces, aquí nos dice para qué debe ser esa habilidad o esa capacidad, en este caso esa aptitud, a partir de cierta información que yo tengo o de un problema que yo tengo, pues debo llegar a algún resultado y que se espera pues que haya una gran variedad de opciones. Básicamente, las palabras que estaban resaltadas en azul nos llevan a entender que las definiciones de creatividad están relacionadas o empiezan con términos como facultad, aptitud o capacidad. En ese sentido, pues podemos entender que estas palabras están asociadas, aparte de que son sinónimos, están asociadas a una capacidad que tiene el ser humano,
una cualidad inherente al ser humano. Entonces, aquí podemos decir que la creatividad es inherente al ser humano, que a pesar de que se encuentra en diferente medida en cada uno de nosotros, la buena noticia o lo que vamos a desarrollar en la noche de hoy es que se puede cultivar y se puede desarrollar ese potencial en cada ser humano. Y eso es como uno de los propósitos de esta tutoría. Las palabras marcadas en morado, básicamente lo que nos quieren decir es que son verbos que nos indican que se hace algo nuevo utilizando esta capacidad que tiene el ser humano. Entonces, cuando hablamos de algo nuevo, pues tenemos que hacer énfasis en que no existía antes o que realmente eso nuevo que nosotros estamos, que nuestro cerebro nos está creando, nos está permitiendo visualizar, nos va a permitir solucionar un problema con características de originalidad y novedad. Entonces aparecen otros términos que son importantes que nosotros vayamos apropiando, originalidad y novedad. Podemos decir que la creatividad tiene que ver con la capacidad para hallar problemas, entenderlos y resolverlos. Entonces, no es solamente con solucionar problemas, sino también hay un aspecto muy importante y hace referencia a poder identificar el problema, porque muchas veces esa es la situación, ¿no? No lo podemos solucionar porque realmente pues ni siquiera hemos identificado cuál es el problema y por esa razón no podemos abordar el problema. En ese sentido, lo que se busca al desarrollar esta capacidad de creatividad, pues es también que se pueda identificar el problema, entenderlo o comprenderlo para poderlo solucionar. Y pues en alguna definición nosotros estábamos haciendo énfasis en el cerebro y porque tiene aquí una importancia en lo que nosotros estamos hablando, y es que el cerebro y los tipos de pensamiento están relacionados con las herramientas para desarrollar la creatividad. Entonces hay teorías que nos hablan de el pensamiento divergente, el pensamiento convergente. Entonces, esto tiene que ver con lo que nos decía, con esta teoría de que el cerebro tiene diferentes formas de procesar la información. ¿Qué quiere decir con que el cerebro tiene diferentes formas de procesar la información? Pues que no todos vamos a abordar un mismo problema de la misma manera. Y aquí es donde podemos hablar de las inteligencias múltiples que nos habla Gardner en sus libros y en sus teorías. Y básicamente lo que estamos hablando es que el ser humano tiene diferentes formas de pensar o diferentes modos de pensamiento, dentro de los cuales pues los que hemos escuchado tradicionalmente, el pensamiento lógico, analítico, creativo, instintivo, reflexivo, sistémico, crítico, deliberante, interrogativo, práctico y social. Entonces, todos nos podemos enfrentar al mismo problema, pero el abordaje o la forma en que nosotros lo comprendemos y la forma en que nosotros vamos a procesar ese problema y vamos a buscarle la solución, pues va a ser diferente. Y eso tiene relaciones con las capacidades que mi cerebro se ha desarrollado, que yo he logrado desarrollar en mi cerebro. Entonces, aquí es donde siempre que vayamos a buscar temáticas relacionadas con creatividad, pues nos van a salir aspectos relacionados con el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. Cuando hablamos de pensamiento convergente, es el utilizado para resolver problemas de una solución única, es decir, son datos estructurados, fijos, está muy relacionado con la lógica matemática y es la activación del hemisferio izquierdo del cerebro, en donde la mente trabaja de forma lógica, rápida, prudente, conservadora y rigurosa. Y cuando estamos hablando del pensamiento divergente, pues es el usado para la creatividad. A partir de un dato o de un mismo problema, pues vamos a poder identificar múltiples respuestas. Entonces es la activación del hemisferio derecho del cerebro donde se hace uso de la imaginación, la fantasía,
ni siquiera analizamos si son reales, si son utilizables, sino me pueden venir a mi mente muchas ideas y puede que sean ideas locas que yo antes no había pensado que me pudieran llegar a servir. Entonces, ¿qué es importante y quiero que nos quedemos esta noche claros? Y es que no hay un solo cerebro, una sola parte del cerebro que se active cuando yo estoy desarrollando mis capacidades creativas. Necesito o trabajan las dos partes del cerebro, porque muchas veces cuando vamos a conferencias, pues se nos queda como ese mensaje de que solamente es una parte del cerebro la que trabaja en la creatividad y la que debo fortalecer. En ese sentido, pues podemos decir que el proceso creativo es una combinación de los dos hemisferios del cerebro. Necesitamos de fantasía e imaginación, pero eso chévere que a mí se me ocurre, esas cosas originales y novedosas o esas soluciones diferentes a los problemas, tengo que aterrizarlos para que realmente esa creatividad sea útil en el ser humano, en la organización en la que está trabajando, en su proyecto de emprendimiento o en su propia empresa. En ese sentido, pues es como tener en cuenta que no es que yo diga, no, es que yo soy lógica matemática, entonces la creatividad a mí definitivamente no se me va a dar porque es la estructura de mi pensamiento, porque así nací y así se me desarrolló el cerebro. Entonces es entender que los dos hemisferios del cerebro hacen parte en el desarrollo de la creatividad. Si bien estamos enfocados en identificar ideas novedosas o ideas originales, pues también debemos tener esa capacidad rigurosa de ejecutar esas ideas. Por eso se dice que se necesita la combinación de los dos hemisferios. Entonces, vamos aquí como tumbando un poquito de paradigmas o preconceptos que teníamos en nuestra cabeza. Hay algo muy importante y es poder identificar qué no es creatividad, si es para poder comprender nuestro cerebro. En ese sentido, pues lo primero que debemos decir, pues que debemos tumbar es que hay gente que dice que es un talento natural que no puede ser enseñado. Entonces, lo vamos a tachar. Que está relacionado solo con el arte y los artistas, tampoco, pues si bien ellos tienen mucho más desarrollado esa parte del cerebro donde se dan todas esas conexiones artísticas, no quiere decir que sea exclusivo de ellos, que proviene solo de los rebeldes, de las personas que rompen las normas, que se visten diferente, que usan colores, eso tampoco es creatividad, que solo requiere despejar y liberar la mente. Entonces, no, señores, es un poquito más, tiene más fondo. Es algo alocado que amerita poca seriedad. También se puede decir eso de la creatividad y eso sería erróneo. Está asociada con la producción de una ráfaga de ideas descabelladas. Entonces, yo soy creativo porque a mí se me ocurren cosas, pero impresionante. A 1000 por hora puedo decir muchas, proponer posibles soluciones, pero no solamente va enfocado a esto. Genera siempre ideas grandiosas y esto es otra cosa que siempre esperamos que al utilizar mis capacidades creativas, todo lo que salga de mi cerebro sea súper espectacular y lo que no cumpla con esa condición, yo la voy desechando. Entonces, ojo porque todas estas cosas son las que debemos desmontar para entender de mejor manera la creatividad y poderla desarrollar. Algunas personas dicen que es el resultado del azar o de una iluminación tipo eureka, ¿no? Entonces estoy en mi momento creativo y solo en ese momento fue que pude entender el problema o lo pude desarrollar. Otras personas dicen que es un don reservado a una élite determinada, entonces que yo, un simple mortal, un simple estudiante, un simple emprendedor, no voy a poder desarrollar esas capacidades. Aquí hay algo muy importante y es que el show y el color son dos cosas que siempre, o sea, de pronto usted coloca ahorita en Google imágenes de creatividad y me sale una explosión de color y un montón de cosas raras que yo no he visto, pero es muchísimo más y nos vamos a dar cuenta que tiene un trasfondo más allá del color y más allá de todo ese show que está relacionada a la creatividad, que se requiere ser un genio para ser creativo. Entonces, todas estas son las cositas que yo espero que podamos desmontar con esta charla para entender, el propósito de esta primera parte es entender la creatividad para poderla desarrollar.
Entonces, vamos a decir, recordando el concepto de que era una capacidad, una facultad que tiene el individuo, pues vamos a afirmar que cualquier persona tiene la posibilidad de potenciar su capacidad creativa. Entonces, todos somos creativos. De pronto, unos tenemos la habilidad más fácil, más rápido y está mucho más desarrollada, y a otras personas nos puede costar un poco más pensar diferente, pensar nuevas opciones, pero la buena noticia es que se puede desarrollar. Simplemente necesitamos disposición, curiosidad e interés por ampliar los horizontes creativos. Y cuando hablamos de ampliar los horizontes creativos es tener esa mente abierta, esa actitud para estar interesado, para interesarme por cosas nuevas, por aspectos que se salen de mi cotidianidad. ¿Por qué lo decimos? Porque si en este momento yo le digo a usted, pinte un unicornio, a usted va a reflejar o me va a pintar el unicornio de lo que usted vio en un cuento, de lo que usted vio en una película, o de lo que usted alguna vez leyó, o si usted alguna vez vio un unicornio, una persona disfrazada de unicornio, entonces usted me va a reflejar lo que tiene en su cabeza. Entonces, aquí es muy importante tener esa posibilidad de ampliar los horizontes creativos. En la medida en que yo logro nutrir mi mente, nutrir mi cerebro, mis ideas, pues cuando tenga que enfrentarme a diversos problemas, pues voy a tener de dónde echar mano, porque es que el cerebro siempre va a ir a algo que tiene, que su merced ya tiene, que pudo haber visto, que pudo haber leído, que pudo haber reflexionado. Él va a ir a coger algo, o sea, usted reacciona con lo primero que usted tiene a mano, y lo primero que usted tiene a mano es hacer allá esas redes neuronales y acordarse de una situación similar que usted vivió o de una temática similar. Entonces vamos a echar mano de lo que ya tenemos, por eso tenemos que ampliar esos horizontes creativos. ¿Hay obstáculos? Claro que sí. Hay que tener en cuenta que hay paradigmas que nosotros mismos nos hemos creado o que nosotros hemos comprado y le hemos dado poder para creer ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cuáles son los principales obstáculos de la creatividad? Primero, la rutina. Ser organizados es importante, pero no hay que confundir la organización con la rutina. Cuando yo establezco rutinas, es para que me permitan a mí ser más productivos, pero debo darme la flexibilidad de cambiar o ajustar esas rutinas de acuerdo a las necesidades del día o a las necesidades de las tareas. Entonces, mantener estrictamente la rutina se nos va a volver un obstáculo de creatividad, porque eso va a reñir con mi forma de ser. Entonces yo me vuelvo de esas personas intransigentes, que es que yo primero me levanto, me tomo el tinto, luego me cepillo la boca, luego me baño y tengo que hacer todo en secuencia, y siempre hago la misma secuencia y no permito que el cerebro explore nuevas posibilidades. Entonces la rutina acá, si yo soy muy estricta, entonces eso también me puede afectar o se puede volver en contra mía. La resistencia al cambio, y esto sí nos hemos dado cuenta últimamente que el cambio es constante y el cambio se da en diferentes aspectos. Por ejemplo, la pandemia trajo muchísimos cambios que ya hemos incorporado en nuestras vidas. Si nosotros fuimos de las personas que al inicio decíamos, uy, no, por Zoom, qué pereza, a mí me gusta más ver la gente, ver el profesor, verme con mis compañeros, entonces como que pongo resistencia al cambio, se me hace más difícil asimilarlo, y a partir de esa asimilación, pues proponer nuevas ideas que me permitan disfrutar esa experiencia. Entonces, la resistencia al cambio aquí se vuelve un obstáculo. La cultura, cuando hablamos de cultura, y es esa forma como tradicionalmente yo hago las cosas o los comportamientos que todos tenemos en el contexto en el que yo me desenvuelvo. Entonces, si mi contexto, mi cultura, las personas con las que yo realmente me relaciono, con las que más me relaciono, son rígidos, no permiten la flexibilidad, no dan paso al error, no me permiten a mí desarrollarme en otros aspectos, pues eso también se va a volver un obstáculo para el desarrollo de la creatividad.
el pretender siempre memorizar, porque es que cuando yo memorizo sin entender, sin comprender, sin reflexionar, pues realmente hago es el camino más corto y no le permito a mi cerebro desarrollar todas sus potencialidades. El miedo al ridículo, ¿no? Es que mejor yo no opino porque es que estos de pronto van a decir que estoy loco o sé cómo se le ocurre decir eso, en qué cabeza cabe. Entonces siempre estamos como atemorizados y mejor nos guardamos nuestras ideas y no las compartimos, o en una sesión de trabajo no propongo o no estoy abierto a expresarme por el miedo de que me da pena que yo haga el ridículo acá. La necesidad de estar siempre en lo cierto, y eso siempre lo tenemos nosotros, ¿no? Es que no nos queremos equivocar, entonces como que mejor no me voy por este lado que puede ser diferente, que me puede traer otras experiencias, porque definitivamente, ¿qué tal no funcione? ¿Qué tal no salga? Yo siempre necesito ganar o siempre necesito estar en esa zona de confort y no me quiero salir. La pereza, porque la pereza realmente es lo que no me permite a mí desarrollar o sentirme motivado o interesado por desarrollar esas nuevas capacidades, porque realmente tengo que hacer cosas para desarrollar esas nuevas capacidades. No me puedo seguir quedando en hacer siempre lo mismo, porque pues como dice el sabio, pues los resultados van a ser los mismos. Y pues el apego a los convencionalismos, ¿no? Es que yo no me salgo de lo que ya se hace o como está establecido, aquí siempre se ha hecho así, se ha hecho de la misma manera, porque siempre se debe realizar las cosas así. Entonces, todo esto son obstáculos que nosotros internamente tenemos que ir desapareciendo, o por lo menos trabajar en que se desaparezcan de nosotros. Hay unos obstáculos que realmente van muy de la mano con lo que es la percepción. Y la primera percepción que yo tengo es que yo no soy creativa. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Es que yo no soy una persona creativa. Entonces, si usted empieza y si su percepción es esa, que no se siente con la capacidad de que usted mismo no se cree su habilidad o no se cree su talento, porque todos lo tenemos. Puede que tú lo tengas más poquito, menos desarrollado, pero sí es importante pues que sepamos que la percepción que yo pueda tener sobre cómo yo me veo en un escenario de desarrollo de habilidades creativas, eso me va a jugar a favor o me va a jugar en contra. Aspectos culturales, que ya habíamos dicho, ¿no? Que es como el contexto en el que yo me muevo o la cultura que yo tengo y que yo voy desarrollando y finalmente con la que yo me voy sintiendo relacionada. Entonces, si yo, no es que todos definitivamente aquí no, aquí hacemos un jugo entre todos y no sale una idea. Entonces, si yo me relaciono con las personas que tienen ese mismo pensamiento o esa misma forma de ser, pues no me están aportando para yo poder ser una persona que piensa diferente y a partir de ahí generar ideas diferentes. Entonces, sí debo estar abierto a esos espacios de relacionarme con otros tipos de personas y de diversas culturas para poder abrir mi mente y para poder tener un mejor desarrollo de mi potencial. Y sobre todo, pues la parte emocional, ¿no? Que tiene mucho que ver con la perceptual y es esa de cómo me siento yo conmigo misma y cómo yo me creo o empiezo a creerme que yo tengo ese rol o que yo tengo esa habilidad también de ser creativo y que yo también puedo aportar en el desarrollo de los problemas o en el desarrollo de alguna nueva idea o frente a algún reto creativo en la organización. El tratamiento. Entonces, básicamente, lo dice cuando hablamos del tratamiento, pues que sí tengo que reconocerme y tengo que ser consciente que yo tengo el potencial. Tengo que aceptarme y tengo que identificar en qué nivel está mi potencial creativo. Y a partir de ahí, desarrollar ejercicios, aplicar herramientas, practicarla para que se llegue a su máximo potencial. Entonces, esta fórmula del tratamiento me parece interesante. Reconózcase, identifique que usted tiene un potencial de desarrollo creativo, identifique en qué nivel está su potencial y a partir de ahí
practique, ejercite esas habilidades para que se puedan potencializar o para que se puedan seguir desarrollando. Y pues aquí viene como algo interesante, ¿no? Y es, ¿para qué? Porque la definición inicial me decía que es una habilidad que tiene el ser humano para desarrollar, para generar ideas creativas. Pero, pues, ¿de qué le sirve al ser humano tener esta cualidad de generar una diversidad de soluciones novedosas y originales? Entonces, es donde viene a hacer juego la innovación. ¿Por qué? Porque crear ideas por crearlas realmente no me está aportando o no me está dando ningún beneficio a mí como individuo o a la sociedad o a la organización en la que yo trabajo. Básicamente, la innovación entra a jugar un papel catalizador aquí en estos conceptos de creatividad, porque realmente es donde yo puedo poner en marcha o puedo materializar todas esas ideas creativas, novedosas, que a mí se me ocurrieron frente a un reto creativo. Entonces, se dice que la razón de ser de la innovación es la creatividad. La razón de ser de la creatividad es la innovación y esa es la razón por la cual debo tener ideas creativas o ideas novedosas. Porque cuando yo estoy hablando de innovación, pues tengo que, así como hicimos el ejercicio para identificar qué es creatividad, tengo que también aquí tener claro qué es innovación. Entonces, cuando yo estoy hablando de innovación, y hay diversos autores y diversos conceptos de innovación, pero quiero que aterricemos acá en la creatividad es pensar nuevas cosas, pero la innovación es hacer nuevas cosas. Y esa es la relación que tiene la creatividad con la innovación, porque si no tengo esa habilidad para pensar nuevas cosas, para tener ideas originales, pues realmente no voy a tener que aplicar para qué ejecutar o qué materializar a través de la innovación. Y vamos a entender un poquito más esto de la innovación es hacer cosas nuevas y vamos a entender cómo se relaciona la creatividad con la innovación. Cuando yo hago un ejercicio creativo, básicamente estoy poniendo en juego mi intención. Oiga, sería chévere que existiera tal cosa, sería chévere que hubiera un producto que tuviera estas características, se necesita, se requiere, sería interesante. Entonces, en ese momento, cuando a mí se me ocurren esas ideas, yo lo que tengo es muy buenas intenciones, pero necesito aterrizarlas y yo las aterrizo a través de la innovación. Es decir, esas ideas tan interesantes que a mí se me están ocurriendo para solucionar un problema, o un reto creativo, las tengo que llevar a la acción. Y la creatividad es la herramienta que me va a permitir a mí viabilizar acciones para generar innovación, puesto que no puedo decir que yo soy una persona innovadora porque se me ocurren ideas chéveres. Esas ideas chéveres que a mí se me ocurren, pues tengo que materializarlas, tengo que trabajarlas, tengo que prototiparlas, tengo que volverlas tangibles para la organización, para solucionar algún problema, o sea, las tengo que moldear. Y por eso aquí es donde viene la relación de lo que estábamos hablando ahorita de los hemisferios del cerebro. Se requiere el trabajo de los dos hemisferios porque no es solamente echar globos y pensar diferente y pensar cosas chéveres, sino poder tener esa rigurosidad que me da el otro hemisferio para aterrizarlas y para materializarlas. Entonces, tener esa capacidad de unir los dos hemisferios para que realmente tengamos procesos de innovación o para que se pueda generar la innovación. Aquí podemos decir, tratando de apropiar el concepto de innovación, y es que innovación es un cambio que requiere un considerable grado de imaginación. Ahí es donde se hace presente la creatividad y constituye una rotura relativamente profunda con la forma establecida de hacer las cosas. Y con ello crea fundamentalmente nueva capacidad, que realmente ese es el propósito de la innovación, ¿no? Crear valor o generar nuevas capacidades. Si yo miro la innovación individual, o sea, cuando yo aplico este concepto de pensar de una manera creativa, diferente, para identificar una forma diferente de hacer las cosas o cómo solucionar un problema,
pues realmente eso me tiene que dar a mí una capacidad, si lo miro a nivel individual. Pero si lo miro a nivel organizacional, pues me tiene que permitir a mí agregar valor, captar nuevos clientes, reducir costos, o se tiene que ver reflejado en una capacidad de la organización. En ese sentido, pues no cualquier idea que se ponga en marcha, por nueva o diferente que sea, se convierte en innovadora. Entonces, aquí estamos derribando retos, ¿no? Es que usted es muy innovador porque usted se imaginó allá un sombrero que tiene unas hélices y es chévere porque ese sombrero con esas hélices a usted le van refrescando y entonces usted siempre se va a sentir fresco y nunca va a sentir calor. Entonces, no necesariamente porque a mí se me ocurre esa idea, pues yo ya soy una persona innovadora. Debo contar con esa idea que a mí se me ocurrió, debe tener la capacidad de generar un cambio, de tener un efecto positivo en el individuo, en la sociedad o en la organización, aportando valor o aportando una nueva capacidad. Entonces, si ese sombrero con hélices que a mí se me ocurrió que podría ser la forma en que la gente se mantenga fresca, no es aceptado en el mercado, no tiene éxito comercial, pues no está generando esa nueva capacidad que me dice la innovación que tiene que generar. Entonces, estos conceptos van de la mano, ¿no? No es simplemente tener ideas por tener, prototipar, sacar cosas, pero que eso nuevo que a mí se me ocurrió no aporte valor o no genere una capacidad, porque todo tiene una relación. Y aquí hay algo que sí quiero que todos interioricemos y que todos tengamos presente, ¿no? Y es que no puede existir organizaciones innovadoras sin personas innovadoras, porque todo es un ciclo. Y aquí es donde nos tenemos que devolver y recordar nuestro concepto de qué es una organización. Y el concepto de organización pues dice que es un grupo de personas que trabajan de manera colaborativa para alcanzar una meta o un objetivo común. Y en ese sentido, pues este grupo de personas que llamamos, esta organización está compuesto por un grupo de personas y si yo tengo en mi equipo de trabajo colaboradores que tienen su potencial creativo, su potencial de innovación alto, pues se espera que eso se vea reflejado en las capacidades de toda la organización. Entonces, esto es muy importante y es que la innovación, que la creatividad, que hay palabras que van muy relacionadas y que tienen un sentido y que no solamente yo las debo mirar en el nivel organizacional, sino que también debo llevarlas a mi nivel personal. Tener la capacidad de desarrollar mis competencias, mis habilidades, mis capacidades, hace que yo sea una persona altamente competitiva y que esa competitividad que yo tengo le aporte a la organización en la que yo estoy trabajando. Entonces, señores, se requiere innovación individual y innovación organizacional. Estábamos hablando de estos dos conceptos, en donde la primera, es decir, la innovación individual, es un paso previo de preparación para la innovación organizacional. O sea, yo requiero tener en mi equipo personas con capacidades de creatividad y de innovación desarrolladas para que puedan aportar en mi organización. Eso es muy importante porque ahí va el 50% del éxito, ¿no? Que la persona se sienta empoderada y que se sienta en la cultura de la creatividad y la innovación con la seguridad de que él también, con la conciencia de que él también tiene cosas que aportar para el desarrollo de retos creativos o de problemas de la organización. En este sentido, pues la conferencia hace referencia a las herramientas para la competitividad organizacional. Entonces, la innovación organizacional hace referencia al estudio de las posibilidades de transformación en cualquier organización a partir de ideas novedosas y en la implementación de las estrategias que le permitan insertar en el mercado productos o servicios originales de gran aceptación convirtiéndose así en herramientas de competitividad. Entonces, vean las palabritas que están resaltadas con azul, ¿no? Entonces, innovación organizacional hace referencia a la transformación de las organizaciones
y me está hablando ahí de, a partir de ideas novedosas, entonces necesito la creatividad, y la implementación de estrategias, entonces necesito la innovación para aterrizar esas ideas creativas, y ese aterrizaje pues puede ser en productos o servicios originales que el mercado realmente esté dispuesto a comprar y que me permitan a mí como organización pues ser más competitiva. Y la innovación personal pues es esa capacidad que yo tengo para adaptarme a los cambios constantes, está relacionado con el incremento de mi propio potencial humano, que me va a permitir mejorar mi calidad de vida a partir de cambios profundos e innovadores en beneficios míos. Y pues eso me va a permitir a mí pues proyectarme en un futuro más prometedor y exitoso. Entonces, pues si no habían hablado o si no habían tenido en cuenta antes de este concepto de la innovación personal, es importante que empecemos a ser consciente de cómo cada uno de nosotros, la suma de nuestros pequeños talentos, es lo que realmente al final va a dar grandes resultados en las organizaciones. A nivel de innovación organizacional, pues podemos hablar de innovación según el manual de Oslo, que es la definición más aceptada y conocida por todos, donde decimos que la innovación se puede dar en producto, en proceso, en mercadotecnia o en organización. Podríamos medir la innovación por el impacto, puede ser una innovación incremental, que estamos hablando de agregar valor a algo que ya existe, o radical o disruptiva, que es cuando realmente logramos desarrollar un producto o servicio que no existía en el mercado y por sí solo logra establecer una nueva categoría de consumo. Y cuando hablamos del entorno, pues estamos hablando de una innovación que tenga un impacto global, regional, nacional o mundial. Entonces, aquí es donde la organización se tiene que parar para identificar qué tipo de innovación es la que va a desarrollar en su empresa. A partir de ahí, pues hay algo muy importante, ¿no? Y es que siempre creemos, o está la creencia o el paradigma, de que la innovación es solamente de las empresas de tecnología, de Apple, de Google, y que yo como una microempresa que ofrece un producto, un servicio, de pronto no en ese nivel de tecnología, no tengo nada que ver, la creatividad, la innovación, esos temas no tienen nada que ver conmigo. O muchas veces creemos que es exclusivo de las empresas que tienen muchísimo capital o muchísimas más colaboradores o más personas que integran su equipo. Pues realmente aquí esa barrera la tenemos que romper, y ustedes como emprendedores que están desarrollando sus proyectos, sus empresas, sus microempresas, pues tienen que entender que la innovación se puede aplicar a cualquier tipo de organización, porque siempre vamos a encontrar problemas que necesitemos resolver de una manera creativa y que necesitemos materializar a través de la innovación. Entonces, es una barrera que yo invito a que todos empecemos a trabajar sobre hacer conciencia. En la medida en que yo logro hacer conciencia, pues va a fluir y va a ser parte de mi cultura. Y habíamos hablado de ventaja competitiva ahorita, ¿no? Entonces estábamos diciendo que la ventaja competitiva es el valor que una empresa logra crear para sus clientes y que supera los costos. Me permite a mí ofrecer mejoras que le otorgan un valor agregado al producto o al servicio que yo ofrezco, o un precio más competitivo en el mercado. Un precio que supere lo que está ofreciendo la competencia. Estos aspectos pues pueden permitir que los clientes me prefieran por encima de la competencia o de las empresas que pueden ofrecer mi mismo producto. Y realmente pues eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Todas las organizaciones se centran en identificar cuál es su ventaja competitiva, de qué forma puede darle más valor a sus clientes, y ese valor se va a ver reflejado en beneficios para la organización. Cuando estamos hablando de productividad, pues estamos hablando de la relación que existe entre la producción que se obtiene mediante un sistema de producción de bienes o servicios y los recursos que yo utilizo para obtenerla. Es decir, el uso eficiente de los recursos o la relación de los resultados obtenidos
respecto a los recursos usados. Entonces, esa innovación que yo estoy proponiendo, que nació a través de una idea creativa, me tiene que llevar acá. Me tiene que permitir a mí como organización ser más productivo a partir de un uso eficiente de los recursos y a partir de que la competencia me prefiera. ¿Por qué? Porque yo estoy aplicando procesos de innovación que me van a permitir a mí poder ofrecer servicios con mayor valor agregado o con mejores valores, o que esa forma de producción me permite a mí reducir mis costos de producción para salir con menos precio en el mercado. Vamos a mirar las herramientas para desarrollar la ventaja competitiva empleando los métodos de creatividad e innovación, que realmente es hacia allá, hacia donde dirige la competencia. Entonces, el desarrollo de la creatividad es la materia prima para que se den procesos de innovación, que es el campo de entrenamiento en donde se ponen en acción esas ideas que yo generé para que finalmente me aporten a la competitividad en la empresa. Entonces, aquí es donde se relacionan los conceptos que hemos visto en esta noche. Hablamos de creatividad, de esa posibilidad, esa capacidad que yo tengo como ser humano de generar ideas originales o novedosas para solucionar un problema, para identificar un problema, para solucionar algún reto creativo. Y logro materializar esas ideas a través de la innovación, cuando yo prototipo, cuando yo empiezo a mirar cómo reacciona el mercado frente a esa idea novedosa que yo tuve. Y realmente eso lo que tiene que hacer es aportar a la competitividad en la organización. Entonces, un método es el método motivador. Y cuando estamos hablando del método motivador, pues hace referencia a cuál es la actitud que tiene la organización frente a la creatividad. Entonces, aquí nosotros vamos a hablar de métodos enfocados en la visualización de situaciones y vamos a mirar qué acciones se pueden realizar a nivel de la organización para relacionadas con esos métodos motivadores, ¿no? Entonces, lo que ya habíamos dicho, romper el paradigma de que en esta empresa no somos creativos porque no somos Google o porque no somos Facebook o no somos Amazon, no somos una empresa de tecnología o no somos una empresa grande. Cambiar la actitud frente a los temas y a los problemas que se me presentan en la organización. Fomentar la interacción y la participación entre los individuos, es decir, el trabajo en equipo, porque en la medida en que las personas exponen sus ideas y tienen la posibilidad de verla con diferentes puntos de vista, pues vamos a lograr mejorar o aterrizar esa idea. Muchas veces cuando yo estoy a nivel de la organización discutiendo algún tema que me permita, o algún problema, o buscando cómo asumir o cómo desarrollar mejor el producto o servicio, empieza de una forma y se transforma muchas veces en algo que no era ni siquiera lo que inicialmente habíamos pensado. ¿Y es por qué? Porque todos los individuos enriquecen esa idea. Entonces, a nivel de la organización se debe fomentar esa interacción y ese trabajo en equipo. Desarrolla el potencial de sus colaboradores y creo que eso es lo que más he recalcado en esta conferencia y en este espacio, y es que sus colaboradores a través de capacitación, a través de charlas, también sean conscientes de que tienen ese potencial creativo, ese potencial de desarrollar esas ideas y transformarlas en innovaciones que aporten a la organización. Esto es fundamental en la medida en que usted logre desarrollar el potencial de sus colaboradores y que usted entienda que todos los colaboradores de su empresa hacen parte de la cadena del servicio y hacen parte de la cultura del servicio de su empresa y todos aportan a la competitividad y a que sean preferidos por sus clientes o a que se fidelicen sus clientes. En ese sentido, la organización va a empezar a ganar o a ver estos réditos de la cultura, de la creatividad y la innovación. Realizar actividades motivacionales de actividad física, mental y de integración. Entonces, generar un muy buen ambiente entre esos colaboradores para que en ellos florezcan esas actitudes creativas. Rotación de roles, de responsabilidades y actividades. Tener la posibilidad de que haya una flexibilidad en ciertas áreas de la organización en donde los
colaboradores puedan desarrollar diferentes actividades y tener diferentes responsabilidades para mirar los problemas desde el otro punto de vista. Es que a mí solo me toca empacar, entonces yo empaco como a mí me parezca, pero el que viene atrás y está desarrollando la caja o el empaque puede identificar otras formas cuando esté haciendo esa tarea. Entonces, no encajarnos, y lo que hablábamos de la rutina, aquí es donde tiene esa relación. No encajarnos en una sola actividad porque muy probablemente vamos a matar nuestro cerebro y nuestras habilidades creativas. Reorganización de espacios de trabajo. Entonces, es estar abiertos como esa flexibilidad y eso que yo les decía, que a la gente no le gusta el cambio, empezar por hacer cosas chiquitas como modificar el espacio de trabajo, cambiar las oficinas, cambiar el estilo de las sillas, o sea, ser más flexibles para que eso también le permita al individuo o al colaborador saber que está en un ambiente flexible y no en un ambiente rígido en donde yo ya no puedo proponer nada porque aquí ya todo está definido. Métodos entrenadores, desarrolladores de la capacidad creadora. Entonces, cuento con las estrategias para desarrollar mi creatividad y es lo que todos debemos estar ahorita cuestionándonos, ¿no? Entonces, eso es como la persona que va al gimnasio y hace pesas y desarrolla músculos, ¿no? Entonces era flaquito y después de 3 meses pues ya cogió carnecitas y ahora es una persona muy musculosa. Muy probablemente esa persona lo logró por constancia y dedicación, no porque fue un solo día al gimnasio y no volvió, o porque era su propósito de año nuevo y pagó la anualidad y nunca volvió. Esa persona lo logró pues porque día a día trabajó y desarrolló esas capacidades. Entonces, en las organizaciones debemos generar espacios donde día a día podamos desarrollar y entrenar nuestra capacidad creadora o nuestra capacidad creativa. Entonces va muy de la mano con lo que hablábamos ahorita, ¿no? Los colaboradores son esenciales en la organización, entonces yo necesito empoderarlos, promover el trabajo en equipo, promover la lluvia de ideas y entender que todos aportan, que independiente del rol, del nivel de responsabilidad o la jerarquía que tengan mis colaboradores en mi organización, todos me pueden aportar a la solución de ese problema. Utilizar el esquema de los 5 interrogantes, ¿no? O sea, a partir de que se identifica una solución a ese problema, poder ahondar y ahondar en los por qué, pero por qué y por qué, o si se hace de esa manera, qué resultado me puede dar, y si me da esto, seguir ahondando y volverlo como una práctica de la organización, no que la primera cosa que se diga es aceptada sin cuestionarse, sino cuestionar las cosas para identificar en dónde podemos nutrir o dónde podemos mejorar. Y utilizar el método del por qué esta solución, pero por qué se hace así, pero por qué, para entender realmente y poderla mejorar. Hacer analogías de modelos por sustitución para generar relaciones aparentemente absurdas entre dos elementos diferentes y a partir de ahí generar nuevas ideas. Programar reuniones en lugares diferentes a los cotidianos. Entonces son pequeñas acciones que yo puedo hacer al interior de la organización que me van a favorecer la cultura de la creatividad, de la innovación. Métodos focalizantes. Entonces estos métodos focalizantes son los promotores de la productividad creadora. Debo hallar una solución creativa a un problema específico. Entonces aquí ya tengo algo puntual en donde necesito que todos los colaboradores identifiquemos la mejor forma de solucionarlo. Entonces, buscan la resolución de un problema en particular, se caracterizan por ser más procedimentales. Entonces, si ven que eso que hablamos al inicio de que los 2 hemisferios se relacionan tiene sentido, pues aquí es donde cae ese sentido. Porque hay herramientas que son procedimentales, que implican una lógica, que implican unos pasos ordenados que yo tengo que dar para poder materializar esas ideas o para poder llegar a ideas concretas. Entonces, aquí se ve de nuevo eso. Y esas acciones a nivel organizacional, pues puede ser la cultura de crear mapas mentales para entender la situación, para entender el problema, para entender las diferentes opciones de respuesta o de solución, utilizar los diagramas de Ichikawa o de espina de pescado para ir desglosando cada situación y a partir de ahí tener más posibilidades, porque es que yo no veo nada, porque es que yo solo estoy viendo el problema global, pero cuando yo empiezo
y lo desgloso, pues puedo ver muchísimas más opciones de mejora. Hacer un análisis de fuerzas, podríamos hacer el análisis de las 5 fuerzas de Porter y entender cómo ese problema está relacionado con cada uno de los elementos. Utilizar el esquema del por qué o los 6 sombreros para pensar, que es la metodología de los 6 pensamientos, también se llaman así las 6 formas de pensamiento. Aquí hay 3 herramientas que quiero explicar, sumadas a las que anteriormente hablamos, pues para que ustedes las empiecen a implementar y las empiecen a tener en cuenta. El análisis morfológico, básicamente lo que pretende es la generación de ideas por medio de una matriz. En ese sentido, ¿qué tengo que hacer? Pues primero que todo, identificar cuál es el problema o el objetivo que vamos a solucionar, hacer una lista de variaciones y probar combinaciones diferentes. Esta ayuda muchísimo en cualquier contexto. Si usted aplica esta herramienta, créanme que se va a entender el problema de una manera diferente y va a encontrar soluciones diferentes. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo hacer esa matriz. Identifico el problema aquí es un nuevo tipo de refresco y miro todos los atributos que puede tener ese producto en presentación, en sabor, en color, en tamaño, en precio, en target y las variaciones de cada uno de esos atributos. Primero hago el listado y luego empiezo a hacer relaciones. Entonces podría ser en Tetra Pak un refresco de fresa que tenga un color transparente en una medida de 1 litro, que el precio sea medio y que su target de mercado sea niños. Entonces, empiezo a identificar, a cruzar y los puedo cruzar en el orden que yo considere y puedo hacer una matriz y me van a poder salir tantas opciones que luego yo tengo que empezar a mirar cuáles pueden ser las más viables para empezar a prototipar. Entonces, esta es una que me parece chévere, que no necesitamos tener así como el super software o las super herramientas para desarrollarlo, sino pues esa actitud de todas las personas para contribuir. Esta herramienta de inversión, que no está relacionada con el dinero necesariamente, porque cuando hablamos de inversión nos imaginamos el dinero, es esta herramienta que cambia la dirección usual del planteamiento del problema, o sea, invertir, no invertir, sino invertir. Cambiar el planteamiento del problema, eso nos puede permitir generar nuevas ideas. Entonces vamos a entenderla un poquito mejor. Primero que todo tenemos que definir ese objetivo creativo y luego invertimos el objeto o la función. Es decir, cambiamos la dirección o nos vamos a la dirección opuesta de lo que llamaríamos la secuencia normal de ese problema o esa situación. Y a partir de ahí, pues empezamos a generar ideas estimuladas por la provocación que nos va a producir ese planteamiento absurdo. Entonces vamos a mirar aquí con un ejemplo a ver si lo comprendemos mejor. Quiero mejorar el servicio de telefonía en la empresa, por ejemplo, la persona que contesta el teléfono no está atenta o tenemos muchas quejas de que no contestan las llamadas o que no hay muy buen servicio al cliente con este servicio de telefonía. Entonces, ¿cómo funciona el teléfono? Cuando hay una llamada, ring, escuchamos el timbre, ¿cierto? Entonces, si invertimos y vamos en contra de lo que llamamos lo natural, que es que cuando alguien llame, timbre el teléfono, entonces que cuando el teléfono suene o haya una llamada, en vez de que suene solo cuando entra la llamada, que el teléfono siempre tenga un sonido y cuando se pare el sonido, quiere decir que alguien llama. O sea, estamos invirtiendo o desplazando la secuencia normal que tiene el funcionamiento del teléfono para a partir de ahí identificar una idea creativa. Entonces podría ser que el teléfono se conecte con el televisor o con las pantallas y que estos se enmudezcan cada que entre una llamada. Entonces aquí hay como un ejemplo que básicamente quería utilizarlo para que entendiéramos cómo funciona esta herramienta de invertir y que empecemos a utilizarla en nuestros contextos. Es invertir en la forma o el funcionamiento normal de la situación o del contexto que yo quiero mejorar.
Y aquí hay otra herramienta, que es esta lista de preguntas que estimulan la generación de ideas. La herramienta se llama Scamper. Y vamos a entender un poquito mejor su funcionamiento. Entonces, básicamente, tengo que establecer el problema, porque acuérdense que estas herramientas son para problemas puntuales, establecimiento del problema, planteamiento de las preguntas Scamper, que vamos a entender qué es eso de Scamper, y evaluar ideas. Entonces, básicamente, Scamper es una sigla que se desglosa en estas palabras. La S es sustituir. Entonces, yo cojo el problema y empiezo a modificar y a sustituir cosas, lugares, procedimientos, gentes o ideas. La C es combinar temas. Entonces, en ese tema o en ese problema que yo estoy solucionando, empiezo a combinar conceptos, ideas o emociones. La A es adaptar ideas de otros contextos, de otros tiempos, de otras escuelas, de otras personas, de otras formas de hacer las cosas. La M, modificar algo a una idea o producto transformándolo. Entonces, aquí entramos a mirar de qué forma modificamos esa situación que se nos está presentando. La P me va a permitir a mí utilizarlo para otros usos, es decir, extraer otras posibilidades que pueda tener esa situación, otras formas de abordar el problema. La E es eliminar. Así como arriba estaba sustituyendo o cambiando, pues voy a mirar qué pasaría si sustraigo partes o elementos del problema, cómo lo puedo abordar. Y la R es reordenar, es decir, cambiar todos los elementos del problema, cambiarlos de lugar, cambiarlos de roles o invertir sus elementos para identificar qué se transforma. Y a partir de ese sancocho que se forma, que usted tenía un reto creativo, tenía un problema y empieza a analizarlo con estas líneas, le van a salir muchas cosas que usted antes no se le habían ocurrido, que usted no había visualizado, que no había visto el problema desde ese punto de vista. Necesitamos habilidades o desarrollar nuestra capacidad creativa. Y esa capacidad creativa tenemos que materializarla a través de la innovación. Cuando yo logro hacer eso, puedo obtener una ventaja competitiva individual que va a aportar en la ventaja competitiva de las organizaciones. A partir de ahí, podemos sumar a la productividad en las empresas. Entonces, con esto quería cerrar. Gracias por haberse conectado esta noche